Buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio de Sinergia. Estamos aquí reunidos hoy José, Julio y yo para discutir sobre algunos temas de interés nacional. Entonces empecemos con ¿cómo están hoy? ¿Cómo están en esta bella noche que es noche? Mientras estamos grabando, así que cuéntenme cómo estás, José. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están los amigos de Sinergia? Primero que nada, queremos presentar nuestro fichaje estrella de la temporada, que pues ya ustedes ya lo conocen, pero es de fichaje estrella. O sea, Lionel Messi, ¿quién te conoce? Nadie te conoce. Siendo un fracaso en Francia, la verdad, aceptalo, simplemente aceptalo, rendite. Y pues nosotros le ganamos porque hemos fichado nada más que a Julio, que ya lo conocían, lo hemos fichado oficialmente, va a ser parte de los tertulianos de Sinergia. Entonces eso es increíble, me parece buenísimo y espero que les guste. Sabemos que hemos platicado con él un par de veces, entonces yo sé que ya lo conocen, ya saben pues lo que les gusta, ya saben, pero igual, que te conozcan un poquito más, Julio. ¿Cómo estás? Presentate otra vez como que fuera la primera vez, como que fuera colegio. Cabala, pero Pues, ahora como parte de Sinergia, vamos, bueno, diferentes, como parte rango. del nuevo fichaje de Sinergia, pues mi nombre es Julio Guzmán, soy sociólogo, soy amante de la tecnología y bueno, siempre ahí criticando un poco al capitalismo, un poco a la denuncia social, un poco a todo, ¿verdad? Porque este sistema está mal, diría Lisa. Entonces, es, es algo lo cual tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque somos parte de la sociedad y creo yo que no hay que quedarnos realmente con los brazos cruzados y sin hacer nada. Cuando realmente somos jóvenes, tenemos privilegios y que podemos aprovechar realmente para hacer pensar a más personas, para criticar, para analizar y más que todo para proponer. Entonces creo yo que esta es una de estas plataformas que está proponiendo y analizando y creo yo que es por eso que decido entrar, ¿verdad? Ahí con el contrato de que no se va a hablar de la cantidad. No, no vamos a hablar eso es privado, la verdad, no vamos a hablar sobre cuántos millones y cuánto tenemos que dar para darte al año y todo lo que te ofrecían en otros medios de comunicación, ¿verdad? Que claro, obviamente rechazaste por ser medios muy cuestionables, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí estamos y pues qué bueno tenerte por acá. Y vamos a empezar el día de hoy hablando de varios temas. Primero que nada, vamos a de alguna manera recordar lo que pasó hace un año. Hace un año pues todavía no existía Sinergia, pero varios miembros de Sinergia ya andábamos en ese evento, que son las manifestaciones del año pasado, en noviembre, ¿verdad? En las cuales pues ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? Primero que nada era un descontento de la población hacia el presupuesto del año, pues, que iba a ser para este año. Entonces, un descontento creo que fue bastante intenso. Había muchas cosas cuestionables que pues, eran obvio que quería meternos muchos goles, como los que nos metieron este año, que no hubo ninguna repercusión ni nada. Pero, pues, sucedieron ese tipo de situaciones y pues ignoramos eso. Entonces, y pues ahorita, pues recordando, también tenemos que hablar un poco sobre esos abusos de autoridad, intimidaciones que también hubieron, pues ese 21 de noviembre. ¿Cómo recordás ese día, Lulu? Por si nos puedes comentar. 21. El 21 21 fue. o las 2 semanas, porque fueron como 2 semanas, ¿verdad? Sí, 21 y 28 creo que son las fechas que más resuenan. Realmente yo fui el 21 con mi abuelita y nomás cayó una bomba lacrimógena como a 100 metros de nosotras. Corrió, corrió, voló y yo volé con ella porque ni modo que iba a dejar a mi abuelita corriendo sola en zona 1. Realmente mucha gente tenía miedo, siento yo, porque solo miraban, o sea, solo se miraba caer bombas lacrimógenas, solo se sentía llegar el humo de las bombas, se escuchaba pues mucho ruido, mucha gente siendo como violentada, gritando de terror y así, entonces creo que el ambiente estaba así muy tenso, muy feo realmente, y fue bastante temprano que estalló el Congreso realmente, entonces era como que todo el mundo friqueó desde como las 3 de la tarde, ya todo el mundo estaba así de alarán, ¿qué está pasando? Y que la harán. Y el 28 ya íbamos todos con esa mentalidad de algo va a pasar. Y es que algo va a pasar porque el 21 se puso re feo, entonces hoy tiene que pasar más de algo, ¿verdad? Lastimosamente, o más bien afortunadamente, ya no pasó nada de tanta gravedad, pero sí siguieron habiendo abusos de autoridad de parte de la PNC, entonces, pues igual se mantuvo feo, ¿verdad? ¿Y tú cómo recordás ese día, José? Yo creo que fue el primer día que nos conocimos.
Qué Ahí forma de nació Smeagol. conocernos, ¿verdad? Sí, ese día fue sin Sí, paja. sí, eso es lo Wow. divertido que nos conocimos ese día, que tuvimos la oportunidad de conocernos. Ese día andábamos con Marilyn y también con Hitler y pues estuvo un buen día muy divertido, la verdad, en el sentido de que fue muy intenso, al menos para nosotros, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Me recuerdo que llegamos un poco tarde y cuando llegamos, literalmente es como dirían, ya estaban lloviendo los vergazos, ya estaban las bombas lacrimógenas por todos lados y nosotros como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acabo de venir, venimos a cantar el himno aquí al parque, ¿qué está pasando? Con la su ¿Por qué, banderita abajo. ¿Por qué nos están tirando bombas? Y Hitler se puso en modo diablo y casi moría, pero pues son situaciones que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, pero, en fin, ese día fue bastante intenso y hubieron muchas situaciones, ¿verdad? Primero la situación, creo, principal, lo del Congreso, la quema del Congreso, que al menos esa parte del Congreso que fue bastante fuerte internacionalmente, fue muy vista. Guatemala estuvo otra vez en el ojo del mundo mundial, siempre por cosas malas, y en este caso también la estuvo. Y pues la situación es interesante, yo creo que eh, era una forma de manifestarse, creo que si todos lo pudiéramos hacer, lo haríamos 3, 5 veces, y yo creo que es algo que pasó lo del Congreso. Entonces, Cabal. pues lo de la manifestación, perdón, lo del abuso de autoridad, pues fue bastante feo porque se vio claramente que la agarraron contra personas que también no tenían nada que ver. Periodistas, personas que simplemente iban en la calle y no podían pasar en esa área al parecer esa hora, especialmente en la noche aprovecharon cuando ya no había mucha gente para hacer esos actos en los cuales personas salieron heridas, 2 personas perdieron un ojo. Entonces imagínense eso, o sea, es bastante fuerte. Son personas que al día de hoy siguen sin tener un resarcimiento. Hace poco escuché una entrevista que le hicieron a una de las personas y hablaba de eso, de que pues sí está en tratamiento, el tratamiento le va a costar tanto y tal rollo, y el Estado prácticamente ha hecho como, lo siento, bro, lástima, y sigue adelante, ánimo, ¿no? Entonces te queda un ojo, ¿no? Entonces, el Estado lamentablemente no ha podido apoyar a esas personas y pues han sido muy afectadas. Entonces, recordando ese evento, también te quería comentar, Julio, ¿cómo estás? No eras parte de Sinergia, no tenía mucho contacto en ese momento. ¿Cómo viviste esas manifestaciones? ¿Cómo las viví? Las viví como todo un investigador y un periodista, porque en ese momento estaba con Alan, que es periodista, Uh -huh. entonces Claro. tenemos un periódico en conjunto, y me recuerdo yo que íbamos llegando realmente a Zona 1 cuando yo me metí a ver lives, y le dije, están quemando el Congreso, y él me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, sí, están quemando el Congreso, hay que ir rápido. Entonces Hay que parqueamos lo ir. más rápido posible, nos fuimos corriendo todas esas cuadras hacia el Congreso, como desde la séptima, octava creo yo que era, hasta el Congreso. Y al final solo llegamos y ya iba una motobomba a apagar el fuego y toda la gente estaba muy exaltada. Al igual que ya había muchos antimotines realmente ya repartiendo un poco de su fuerza bruta, ¿verdad? Entonces directamente nosotros nos dijimos, bueno, coloquémonos los gafetes y empecemos a grabar. Empezamos a grabar, a tomar fotografías. Yo al menos he estado en muchas manifestaciones, entonces ya me sé algunas estrategias, ¿verdad? Para realmente cubrirse. Llevaba lo que era todo mi kit, ¿verdad? De primeros auxilios. Llevaba absolutamente también bastante vinagre. Y justamente en ese momento empiezan a lanzarnos bombas lacrimógenas a un grupo de periodistas que estábamos directamente cerca del área y les dio igual. Empezaron a lanzar bombas lacrimógenas. Habían varios periodistas que ya tenían eh, los ojos rojos, ¿verdad? Los ojos hinchados, ya empezaron a sentir todo el humo. Entonces directamente tuvimos que auxiliar a varios, ¿verdad? Incluso varios miembros de nuestro equipo, pues de igual forma. Entonces sí fue una situación muy tensa y conforme iba pasando la noche, cada vez era más tensa. Creo yo que es Sí. natural en ese tipo de confrontaciones, ¿verdad? Ya a nivel de unidades civiles, organizaciones civiles y ya contra el gobierno que intenta decir, no, o sea, aquí quemaron el Congreso, pues hay repercusiones, ¿no? Que era como que el mensaje que quería dar el gobierno en aquel momento con la fuerza que lanzaron hacia la población. Sí, cabal, estaban así como, ¿se calman o se calman, verdad? O los veríamos. Pero siento que sí, todo el mundo, todas las personas con que yo he platicado que fueron esos días,
sí tienen esta concepción muy clara de que hubo abuso de autoridad, que hubo fuerza bruta que no era necesaria y que hubo, pues sí, muchos abusos, ¿verdad? Entonces, pues justo, ¿qué ha pasado a la fecha de hoy? Pasó todo esto hace un año y cómo estamos hoy. Bueno, antes de continuar con eso, pues todos los oyentes, si quieren compartirnos su historia, si estaban por ahí o lo que escucharon desde su casa, pues pónganlo en los comentarios, ¿verdad? Porque también sería interesante como que recopilar todo este tipo de vivencias, porque realmente llegó mucha gente a la plaza y creo que cada uno tiene un punto de vista diferente, ¿verdad? Algunos dicen hubo infiltrados, otros dicen no hubo infiltrados. O sea, cada persona vio un pedacito diferente y no he visto muchos esfuerzos por como recopilar todo lo que realmente pasó esos días. Hay muchísimas fotos, muchísimos videos, pero aún así está todo confuso a la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, pues sí, siguiendo, ha pasado un año y lo primero que, pues lo más notorio de estos días, ¿verdad? Es que otra vez como estaban mencionando ustedes al inicio, se propuso un presupuesto para el siguiente año, presupuesto 2022, y también muchísima gente estaba eh, no muy conforme con ello, ¿verdad? Recordando que fue por esas razones que se empezó a manifestar el año pasado, creo que vale la pena un poco hablar de eso, pero yo no lo he leído. Entonces, no sé si José quiere comentar un poco de eso. ¿Qué le parece? Ya leíste el presupuesto, José, o aún él. Pues, siéndote sincero, lo he leído muy poco. La verdad es que quiero un análisis bastante más exhaustivo, creo yo, que quedarnos en lo simplista. Yo creo que hay mucho, yo creo que no hay que quedarnos solamente con lo que dicen los actores políticos de oposición, que a veces son un poco de respuestas fáciles diciendo, no, es que el presupuesto no sirve porque son corruptos. O sea, vale, ya lo sabemos, pero ¿por qué el presupuesto no tiene lo que es necesario para Guatemala, ¿verdad? Entonces yo creo que requiere un análisis mucho más profundo que simplemente leerlo así de pasadita, que es lo que yo he hecho. Yo he leído de pasadita, bueno, el Ministerio de Educación tiene tanto dinero, tarata. O sea, he visto lo de siempre. Lo que pasa siempre es que hay un aumento en distintos ministerios, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de no sé qué, en el cual siempre hay aumentos un poco cuestionables, por ejemplo, aumentos que son para, por ejemplo, aumento de salarios, todo ese tipo de situaciones que en este momento es un poco cuestionable, ¿verdad? Entonces, pero más allá de eso, creo que habría que realmente leerlo a profundidad. Entonces, porque habría que ver el desglose de cada ministerio. Especialmente me interesa mucho el Ministerio de Desarrollo, que yo creo que últimamente ha estado metido en muchas cosas muy feas. Pero eso es lo que te puedo decir sobre eso. Sí, la verdad, o sea, sí requiere un análisis bien profundo, ¿verdad? Que pues yo no sé mucho de economía, pero, pero en plan sí se necesita un análisis un poco profundo, pero lo que me llama la atención a mí es por qué el año pasado sí estalló todo con el presupuesto que se quería poner para 2021 y este año no. Y también, pues no recuerdo bien, ustedes me corregirán, el año pasado al final no se aprobó el presupuesto, entonces continuamos con el de 2020, ¿verdad? No, sí, 2020 más bien. Se continuó 2021 con el mismo presupuesto que teníamos en 2020, ¿verdad? Y este año se aprobó sin pedos, según sé. Pasamos a nuevo presupuesto 2022. ¿Y por qué no hubo estallido este año, verdad? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué nos estará distrayendo ahora? Esa es mi duda. Yo creo que el tema del Yo, presupuesto es más complejo, ¿verdad? Porque es cierto, cada año hay más población, cada año pueden crecer los déficits en algunas áreas, por ejemplo, todo el Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Que es el como que el que más atacan en conjunto con el de salud y también el de educación, que son los que realmente representan el principal dinero que entra a todas estas instituciones y también donde puede haber un cambio. Pero, sin embargo, requiere un análisis más profundo, ya lo habían dicho ustedes anteriormente. ¿Por qué? Porque realmente las sociedades son muy evolutivas, cambian. Y por ejemplo, las necesidades que nosotros tenemos, por ejemplo, desde nuestro privilegio estando aquí en la urbe, va a variar a ser muy diferente a diferentes comunidades que están en el interior. Desde pequeñas urbanidades, comunidades, hasta sectores que pueden estar totalmente desconectadas del propio estado como tal. Entonces las necesidades son muy diversas en este país que
es diverso, que tiene muchas dinámicas sociales, económicas y no digamos políticas. Entonces sí requiere un análisis más profundo. No creo que realmente cambien mucho del presupuesto anual que siempre le van a estar dando al gobierno como tal, porque al final es algo que se mantiene. El Estado parece funcionar realmente con esa dinámica, a pesar de que la corrupción intenta apoderarse de un poco más, pero a pesar de eso les está funcionando la estrategia. Entonces a nosotros como población nos queda realmente analizar eso, pero cómo analizar algo que a puras penas entendemos, ¿no? Y más cuando estamos hablando de millonadas. O sea, tendríamos que saber cómo funciona un proyecto, cómo funciona realmente la reconstrucción de una escuela, pero no solo es una escuela la que se tiene que realmente equipar o reparar en muchos casos, sino también serían miles más. Y de eso tendríamos que involucrar salarios, que involucre el salario de un maestro, el salario de un ministro. Son muchas dinámicas que están ahí y saber realmente el precio-costo, yo creo que ni ellos mismos lo saben, porque no hay estudios. Si Guatemala se define en algo, es de que Guatemala no invierte en investigación. Entonces probablemente estén trabajando con datos de que si les funcionaban en 1990, 2005, probablemente sigan con eso mismo. Porque dicen, no necesitamos más maestros o necesitamos más escuelas porque están bien. ¿Verdad? Entonces, si no hay datos, más que todo de actores externos que puedan venir y decir, no, si estamos mal, aquí están los datos, y el gobierno también hiciera sus propias investigaciones, creo yo que se, sería más visible el déficit que tiene el gobierno con respecto al presupuesto y se podría realmente proponer y ser viable del aumento que estaban pidiendo. Pero sin una investigación previa, realmente no, yo no la avalaría. La verdad. Qué interesante esto que decís. Eh, pues sí, se necesita mucho análisis, como decimos, si alguien tiene información de alguna persona que estudie finanzas o algún economista que se haya tomado la labor de explicar, ¿verdad?, lo que pasa en los presupuestos, dejen en los comentarios también, ¿verdad? Que sea Sinergia un centro de información. Pero pues entonces volvamos a donde nosotros sí podemos hacer un poco más de análisis, que es pues toda esta parte social y del estallido social, ¿verdad? Ahora, este mes, justamente a un año, creo que nos indignó mucho que hayan apresado a 3 manifestantes que estuvieron ahí presuntamente ese día, porque yo realmente no puedo decir, ¿verdad?, estuvieron ahí y los vi hacer tal cosa, sino que pues eso es lo que dice el MP, ¿verdad?, que estaban ahí, que tienen pruebas de que estaban ahí, y que estaban involucrados en depredación de bienes culturales. Entonces, no sé qué han escuchado ustedes de eso, cómo se han enterado, tienen mucha info, han investigado. Tema delicado, la verdad. Tema muy delicado. Porque, o sea, analizarlo es difícil por el hecho mismo de que no solo hay leyes que se pueden quebrantar y eso da paso a este tipo de procesos legales, ¿no? Sin embargo, a nivel más social, por la propia indignación que existe, pues se entiende realmente el daño al patrimonio, ¿verdad? Entonces siempre está eso sobre el daño a un patrimonio histórico, cultural, el daño realmente a un patrimonio social, ¿verdad? Que es toda la población que está indignada porque cada vez los procesos son menos transparentes, cada vez hay menos trabajo, cada vez cuesta más vivir en Guatemala, se está sobreviviendo prácticamente. Entonces entiendo, ¿verdad? De que las personas actúen de esta forma violenta hacia el Estado, ¿verdad? Porque ya parece ser que este punto de presión ya está llegando a su límite y en algún punto va a terminar de estallar, ¿verdad? Pero realmente es válido, ¿no? De que las personas sean detenidas por esto, es difícil. Porque si lo ponemos desde el lado legal, la gente te va a decir que sí, quemaron un edificio o por ejemplo un patrimonio histórico fue destruido y por lo tanto sí debe que tener alguna repercusión a nivel legal. O sin embargo, cuando lo expones a nivel de justicia, ¿cuántos casos no quedan impunes aquí? O sea, yo cuando leía esta noticia decía, bueno, la atraparon, qué gran logro. ¿Cuánta gente impune de que en secuestros, violaciones
y un sinfín de listas, ¿verdad? Queda impune. Y yo digo, o sea, eso es más importante, el hecho porque quemaron un edificio histórico, que sí es historia del país, pero al final la historia va cambiando, va evolucionando, los valores de las personas cambian también y el significado también de la patria cambia para cada quien. Y el hecho mismo de que le des más importancia a alguien de que hizo un acto contra el Estado guatemalteco y de que hasta ya casi lo tomaban como acto terrorista, cuando hay actos que quedan impunes. En la realidad es algo que me duele y es algo que realmente me duele de Guatemala. El hecho de que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo voy caminando y tal vez estaba en la manifestación y tal vez me atrapan a mí? O sea, es complicado eso, ¿no? Y de que muchos actos criminales quedan impunes, porque realmente son una gran red, ¿no? Entonces, ante esos poderes ocultos de Guatemala, ¿quién puede? Claro, claro, me parece interesante. Solamente estaba ahorita leyendo un poco sobre por lo que le pasó a la compañera, en este caso Dulce, ¿verdad? Que sí es el nombre de ella, Dulce Archila, que solamente para comentarles, pues para que estén enterados de que la persona pues fue ligada a proceso y ahorita tiene una medida sustitutiva, por lo cual está en su casa con arresto domiciliar, que no puede salir del país. Ahora aquí viene la cuestión que me parece mucho más cuestionable, una caución económica de 25,000 quetzales. O sea, eh, me parece demasiado exagerada. En ley está bien, porque según lo que dice el artículo 44 de la apreciación de bienes culturales de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, habla que será sancionado con una pena de privacidad de libertad de 6 a 9 años, más una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. O sea, sí, estamos Sí, hablando del justo. Congreso, entonces tiene un poco de sentido, pero ahora bien, aún así me parece cuestionable. O sea, siempre estamos hablando de lo mismo, de qué es lo legal, qué es lo que debería ser justo, ¿verdad? Lo que estamos hablando de que qué condiciones toma el juez a la hora de tomar estas decisiones, ¿verdad? Que, por ejemplo, vimos que en el caso de estos policías que están acusados por el abuso de autoridad, se les dio una multa de 2,000 quetzales. Cuando claramente estamos hablando de agresiones físicas, ¿qué está valorando el Estado? Yo quiero hacer esa cuestionamiento al Estado. Y nuestras leyes, ¿qué valoran? Estamos valorando el patrimonio por encima de las vidas humanas, encima de la integridad física de las personas, encima de qué lo estamos valorando. Entonces, porque yo creo que hay un uso de la ley un poco desmedida a la hora de utilizar ese tipo de personas, porque ahora Dulce, no sé cómo va a pasar, qué va a hacer para juntar ese dinero, porque si no, tiene que ir a prisión preventiva. Entonces, realmente de eso sí no estoy enterado, si logró juntar ese dinero, si todas las asociaciones que han salido a defensa de Dulce eh, ya han puesto 100 quetzales para que Dulce pues no pueda ir a prisión preventiva, es algo que me parece también interesante. Por lo mismo, porque yo siento que a veces se utiliza a estas personas para hacer un poco de propaganda, ¿verdad? A veces se utiliza estas noticias y eso para eso. Entonces, pero me parece bastante cuestionable la caución económica y ojalá ya la haya logrado pagar, de eso no estoy enterado, y para que pueda estar en su casa al menos, ¿verdad? Pero ya el mal trago de todo lo que está pasando ya lo tiene, ¿verdad? Entonces, para mí me parece lamentable y pues la justicia de Guatemala es maravillosa, ¿verdad? Que maravillosa, Sí, me es que ese es encanta. el meollo, porque entendemos, ¿verdad? Hay leyes, se rompieron las leyes, está bien, los apresaron por eso, ¿verdad? Los arrestaron por eso, los enchacharon. Pero luego vemos la forma como tácita en la que opera la justicia del país, ¿verdad? Porque justamente a los otros dos manifestantes, a Nancy Cinto y Juan Monroy, también les pusieron una fianza de 5,000 quetzales. Y yo no había visto que estos agentes de la PNC que fueron igual investigados por lo de abuso de poder solo les habían puesto 2,000 quetzales. Entonces, justo ahí es donde se nota, ¿verdad? Que nos importa más unas pintas en el Congreso que literalmente personas que agarraron a vergazos a manifestantes Uh sin -huh. muchísimas razones, ¿verdad? Bueno, Claro, aunque claro. sea, Y, juzgue usted, yo ¿verdad? creo que lo que estamos diciendo con Lulu no quiere decir este juez que está haciendo, qué hace, no, porque el juez está actuando de acuerdo a la ley.
Yo creo que el cuestionamiento que realmente que estamos haciendo es como Estado organizado, ¿qué estamos haciendo al valorar las pintas, al valorar el patrimonio de la nación por encima de las vías humanas, por encima de todo eso? Yo creo que es el verdadero cuestionamiento. ¿Qué el Estado, por qué funciona así? Pero no es el juez, ni modo, tiene que ser la ley, y si no lo cumple como es la ley, pues le pueden incluso tirar el proceso, entonces ese es el rollo, ¿verdad? Yo creo que es más difícil el hecho de venir y decir, ¿sabes qué? El problema, el juez está realmente actuando de acuerdo a la ley. Lo dijiste exactamente tal cual es. Pero por ejemplo, que la gente de que, por ejemplo, no solo la gente que está en Facebook escribiendo ahí, ah, sí, que lo lleven preso porque quemó esto o hizo una pinta esto, sino el hecho mismo de que realmente se creerán compatriotas por eso mismo, que era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, el sentimiento este de patriotismo. O sea, para mí realmente es un falso patriotismo lo que la gente vive, porque ni siquiera saben la historia que hay, por ejemplo, detrás de todo lo que simboliza realmente el Congreso como tal. O sea, al final es como que buscar una excusa y querer ver arder al mundo porque sí, sin justificarlo. O sea, si todavía lo creyeras, conocieras la historia y dijeras, ah, no, sí, está bien que lo hagan, que lo lleven preso por esto, esta razón, yo te lo justificaría y lo aceptaría, pero mucha gente no lo ve así. O sea, mucha gente siempre lo ve como un falso patriotismo y, ah, sí, hizo eso, está mal y llévenlo preso. Cuando hay muchas cosas que analizar en trasfondo, ¿verdad? O sea, por qué lo hizo, por qué la gente está actuando de esta forma en las manifestaciones, por qué el gobierno también está actuando de esa forma, por qué el gobierno bloquea señales cuando estás en una manifestación, por qué el uso de la fuerza bruta. Eh, y voy a hacer énfasis a un libro que me gusta mucho, que realmente explica por ejemplo, se llama De la dictadura a la democracia. Déjame buscar. Y habla realmente, son como pasos de Jen Sharp, que se llama el autor. Y son pasos realmente sobre cómo quitar a un gobierno que es dictatorial de una forma democrática, ¿no? Entonces, por ejemplo, los movimientos manifestantes deben que estar siempre bien consolidados y organizados, ¿no? Porque al final el objetivo de una manifestación es de que sea pacífica. Entonces James Sharp aplica algo bastante curioso y dice, bueno, si van a una manifestación, porque el objetivo es de que se visibilice toda la población, el objetivo siempre es poner a las mujeres, a niños y ancianos hasta adelante. Y es contradictorio, pero sin embargo, a nivel mediático se ve mucho peor que un policía le esté pegando a un anciano, a un niño, a una mujer, que por ejemplo a un sancarlista, ¿no? O sea, que ya es así como que, ah, esos son bochincheros, porque una percepción social y colectiva de que si sos sancarlista, por tanto, sos bochinchero, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué más buses? Entonces se Sí, vuelven, pero mira, en este punto, disculpa que te interrumpa, justo algo, digamos, que yo puedo decir es, en las marchas feministas ponen a mujeres policías, también un poco por la ley, ¿verdad? Digamos, a una mujer no la puede registrar un policía hombre, ¿verdad? La tiene que registrar una policía mujer, pero también, o sea, cómo esto se puede usar de ambos lados, ¿verdad? Porque los protestantes nos podemos organizar y decir, ah, bueno, mujeres adelante, pero el Estado también imponer, bueno, mujeres adelante. Entonces, si un protestante le pega a una mujer policía, que ha sucedido en algunas marchas, altercados entre mujeres policías y civiles policías, mediáticamente se mira muy mal y demonizan totalmente a las mujeres que estaban protestando, ¿verdad? Entonces ahí nomás pequeña nota. Y sí, que está interesando este libro. total, pero es eso, o sea, es un libro que nace realmente para todas estas manifestaciones, se usa mucho en la primavera árabe y que da muy buen resultado. También en algunas partes, por ejemplo, de lo que es Rusia, Ucrania, también da muy buen resultado. Incluso Jen Sharp tiene algunos videos hablando sobre todo este libro, ¿no? Pero al final, también el propio Estado va a utilizar todas las herramientas que tiene a su disposición para jugar la vuelta. Es por eso que no es raro de que bloqueen las señales o no es raro de que ahora, por ejemplo, con todo esto de que ha pasado en el store también, salgan los policías grabando. Y por ejemplo, con todo esto de la señorita Archila, cuando fue llevada a tribunales, habían policías que estaban grabando
¿Por qué? Porque al final tenés que utilizar las herramientas contra tu opositor. Si ellos usan el internet, usémoslas nosotros también. La podemos utilizar de distintas maneras. Videos, fotografías, un montón de cuentas en los net center. Y de igual forma, la sociedad civil tiene que saber cómo cuidarse en esos ámbitos. Aquí en Guatemala todavía estamos un poco verdes con todo este tema del cyber manifestación, ¿verdad? A diferencia de otros países como México, que los movimientos feministas usan mucho todo el tema tecnológico para realmente manifestarse a gran escala. Y me parece maravilloso ver todo este movimiento feminista mexicano sobre cómo lo están haciendo en redes sociales. Y aquí pues ya están empezando a florecer distintos núcleos y lugares de pensamiento para realmente manifestar y repensar los derechos a nivel digital, para realmente darle como que una vuelta a la jugada que está haciendo el gobierno contra nosotros, ¿no? Que ahora ya está aplicando todo este tipo de herramientas, entonces ya tenemos que repensar qué nuevas formas de manifestación podemos tener para realmente sea efectiva y llegue a más personas. Creo yo que las manifestaciones no solo de lo que fue el 2015, sino estas recientes del año pasado, ha dejado a muchos sectores de la población realmente cansados. Ya manifestamos el 15 de septiembre, ya manifestamos el 15 del 2015, no sucedió nada, seguimos igual. Manifestamos ahora un pequeño grupo, que realmente eran pocas las personas, a diferencia de otras manifestaciones, las que pasaron el año pasado. Y la gente ya poco a poco se va volviendo a cansar de la política y de la politiquería más que todo, ¿no? Entonces creo yo que es momento de empezar nuevas formas de realmente incidir. Sí, Me muy de parece muy acuerdo interesante contigo. algo que dijiste, solamente para comentar algo que dijiste, que la población y todo quedamos cansados, y yo estoy totalmente de acuerdo. Desde 2015 a la de ahorita, al menos yo estoy agotado. Estoy agotado de tener que ir y que no pase nada y que todo sea igual, porque mucha gente sigue celebrando las de 2015 como una victoria. Uy, yo siento que cada año que pasa yo lo miro como menos victoria, lo miro cada vez como un empate o más llegando a derrota, las de 2015. Y, y yo siento que las de 2021 pueden tener, 2020, perdón, pueden tener un efecto parecido. Yo creo que van a empezar a sentirse cada vez un poco más como derrota al ver que por la vía pacífica, porque a la larga las manifestaciones eran pacíficas. Lo que sea que pasó ahí y todo lo demás es ajeno, pero la manifestación en general era pacífica. Entonces, pero yo creo que también nos estamos dando cuenta que la manifestación pacífica tampoco sirve para mucho, siento yo. Tampoco genera verdaderos cambios. Yo creo que la manifestación pacífica es importante, pero tiene que ir unida con acciones de actores, que necesito que los actores no estén en la plaza, por ejemplo, eh, eh, gritando y todo y cantando el himno, sino quiero que los actores estén haciendo algo fuera de ahí, donde tienen que entrar los abogados, donde tienen que entrar todas las personas que realmente pueden hacer cosas de relevancia, entonces, y realmente hacer algo. Por ejemplo, me recuerdo cuando fuimos a manifestar y nos estaban pidiendo firmas para una asamblea, y yo creo que no me habían llegado las firmas y todavía les faltaba, y no sé qué pasó con eso, no sé si al final la presentaron o no, yo no sé, me tomaron mi Ya no EPI, sé. no sé qué pasó, no sé, no sé qué pasó, si me afiliaron a un partido y no me di cuenta, y yo, Probablemente. Sacaron un préstamo a tu nombre, ¿no? cabal, Increíble. un préstamo con mi nombre, cabal, y en fin, pero yo me doy cuenta qué está pasando. Entonces, las acciones de esas de manifestaciones pacíficas no están dando frutos y no se van de la mano de acciones de verdad. Por ejemplo, la asamblea era una opción, pero yo creo que realmente no pasó nada porque la gente no está preparada para tener una charla de verdad sobre ello, ¿verdad? Y yo creo que sí es importante. La gente no está preparada para eso. Yo creo que en Sí, Guat... pero ahí, Dale, Lulu. dale, dale, va. Ahí regresa pues el foco a la sociedad civil. Algo que dijiste, Julio, que me llamó la atención fue que era ellos versus nosotros. Entonces ahí ya es separar Estado versus pueblo, ¿verdad?
es una declaración que tiene peso porque el Estado tendría que cuidar a las personas, ¿verdad? Entonces deberíamos ser uno más que uno versus otro, ¿verdad? Lamentablemente no es así y se nos confirma en reiteradas veces, ¿verdad? En reiteradas ocasiones. Entonces, somos Estado versus pueblo, pero ¿dónde está el pueblo? Está fragmentado por todos lados. Se puede ver en cualquier escala de la sociedad realmente. En cositas muy chiquitas como algunas elecciones de las que no hablaré mucho y en cosas muy grandes como las elecciones presidenciales, digamos, o estas manifestaciones grandes, estamos todos regaditos por todos lados con diferentes, supuestamente diferentes ideologías y que por eso no nos podemos juntar y así. Y no vemos como que la big picture, ¿verdad? Como que todo el cuadro, ¿verdad? De que es que sí está siendo nosotros versus el Estado. Entonces, ¿por qué nosotros no es un nosotros, valga la redundancia, sino que son varios grupos que están difiriendo demasiado y pues sí, yo siento que no se está poniendo, no nos estamos organizando de la manera adecuada, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere ir por el lado pacifista, mucha gente que está ya muy cansada, entonces dice, bueno, a quemar el Congreso. Y lo difícil es posicionarnos en alguno de esos dos lados, ¿verdad? Porque ahora quememos el Congreso o no quememos el Congreso, nos queda este gran miedo de que nos van a arrestar por unas simples pintas o por cualquier otra cosa, nos van a arrestar a nosotros primero antes de a las personas que nos golpearon, que son los policías, ¿verdad? Aparte, los policías son parte del pueblo y ¿dónde están? A quien están defendiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa que a mí más me preocupa de todos los movimientos sociales realmente en todo el mundo, ¿verdad? Es como cómo lograr esa unión realmente de todo un pueblo, considerando aún más la historia de Guatemala, que nunca hemos ido por las vías o nunca hemos hecho como revoluciones donde haya estado como que todo el pueblo, ¿verdad? Digamos, nuestra independencia fue firmada por criollos, el pueblo nada que ver, ¿verdad? La revolución del 44, liderada por militares que tenían pues los recursos materiales para hacerlo, ¿verdad? Y ahora nosotros somos un pueblo que simplemente está asustado, quebrantado, sin líderes y sin nadie que vaya a poner los muertos, porque en una revolución va a haber muertos, ¿verdad? Eso es algo que he escuchado mucho en redes, ¿verdad? ¿Quién va a poner los muertos? Nadie quiere ponerlos. Y ahora que hay unos, entre comillas, muertos, que son los que cayeron presos, obviamente muchísima más gente va a retirarse y va a decir, no, gracias, ¿verdad? Yo no quiero ser parte de ellos que están ahí manchándose su récord, que están ahí teniendo que pagar, que por cierto tampoco he visto mucha información de dónde poder ayudarlos a ellos. Digamos, esos meros días de las protestas vi mucha información de a dónde donar para que pudieran ir abogados a ayudarles a sacar los autores de tribunales al montón de gente que se habían llevado. Yo doné un poco, pero ahora no he visto. Igual déjenlo en los comentarios si aún se puede ayudar o si ya, no sé si ya debían de haber pagado y así. Pero bueno, regresando Otra, a esto de... otra que está dando fondos a partidos como yo. La otra que la regaron. No, yo Llegaron sí a un dono vos partido porque y te qué dieron. onda con esos majes. Hay que unirnos entre comillas. Fondos Pero pues fantasmas. sí, no sé qué piensan ustedes de eso. Yo creo que es que es complejo, porque no solo es el hecho de la historia de Guatemala y de que cada quien se está reconstruyendo. O sea, es complicado porque realmente el sector civil, sector social de Guatemala está muy fragmentado. Ahora no digamos los sectores que realmente intentan hacer algo. O sea, si el sector empresario está fragmentado, no digamos los sectores que son académicos, que entre ellos están fragmentados, los sectores activistas, que están fragmentados. Entonces al final, ¿quién lleva la batuta? ¿Quién está dispuesto a liderar? Nadie. Todos quieren visibilidad, que al final es por eso que surgen tantos movimientos y cada vez son más. Ahora cada vez surgen más gente que quiere involucrarse a nivel político, social, pero al final simplemente es como un lobby, ¿no? Es complicado cómo unificarlo, porque al final estás hablando de que Guatemala depende mucho, y esto es directamente de toda la corriente cepalina, ¿no? De la cepal, directamente de del centro y periferia. ¿Por qué? Porque Guatemala depende mucho de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Aplicas esa misma teoría a la población, pues nosotros dependemos del trabajo en donde te esté proveyendo dinero. ¿Por qué? Porque Guatemala, volvemos a lo mismo, está sobreviviendo. Si tenés hijos, sí, quieres dejarle un buen futuro a tus hijos, pero estás condicionado a que sea mediante algo monetario, mediante que le dejes una casa.
Y la casa no te la garantiza el gobierno, sino te la garantiza tu trabajo que te va a permitir acceder a un préstamo para comprar la casa, ¿no? Se vuelve más complicado. Pero claro, el propio sistema capitalista, que el mismo sistema lo tergiversa y lo vuelve muy perverso. Y es por eso que ahora miramos todos estos gobiernos dictatoriales, que no somos el único, más que todo aquí en Centroamérica y Latinoamérica. Hay muchos casos, ¿no? De gobiernos que están siendo de forma dictatorial en plena democracia, lo cual es irónico, pero está sucediendo. Entonces son cosas las cuales hay que analizar. ¿Cómo despertar al pueblo? Es difícil. Tener información, sí, pero prefiero verme un TikTok de algo nada relevante y divertirme un rato. ¿Por qué? Porque paso 8 horas en el trabajo, más 2 horas de tráfico y solo de ida y también de vuelta. Ahí ya tomarías otras 4 horas. Paso 12 horas fuera de mi casa, solo llego, me quiero dormir. Y todavía si tengo que ir a ver tareas de los niños, todavía preparar la cena del día siguiente. Son muchos factores los cuales las sociedades hoy en día, y más que todo en los países de Centroamérica, se vuelve complejo, porque la gente se cansa de todo. Entonces la gente dice, las cosas no van a cambiar, mejor me enfoco en mí. Aunque sea que esté ganando mi salario mínimo y pueda sobrevivir, pero media vez no me saquen de mi trabajo y pueda mantener a mi familia, puedo ser feliz. Cambiar el chip a una persona que está sobreviviendo por necesidad es difícil, porque al final nadie va a ser salvador, porque nadie tiene propuestas. Y eso es lo complicado. Si alguien tuviera propuestas y dijera, de esta manera es como se tiene que hacer los cambios, de esta manera es como voy a unificar a todos estos grupos y de esta manera vamos a trabajar, la gente se uniera. Pero como todos son, hagamos esto y si funciona, pues qué bueno, o hagamos este tipo de manifestación, porque sí. Entonces al final son muchas Y pulgas que... discursos baratos, Julio. O sea, estamos Exactamente. de cero. Discursos baratos de el pacto de corruptos. Estoy harto de escuchar eso. Ya perdió totalmente validez esa expresión para mí, porque lo repiten como si fuera un dogma, no sé, ya lo tienen aquí trabado. Ah, no, que Sandra Torres fue a comprar pan, pacto de corruptos, no sé qué, y un montón de cosas. O sea, Oficialistas. El oficialismo. el oficialismo y todo Que yo eso, nunca entendí, vale. nunca vi qué es eso de oficialistas, pero sí lo Sí, escucho mucho, Carlos. entonces, yo lo que voy es eso, nada más que para mí también tienen esos discursos baratos, ya no, por favor, ya no, y eso me refiero a esos, a los que deberían ser como esa contraparte, ¿verdad? La oposición, ¿verdad? Que tanto, y los de la oposición de TikTok, o sea, esos son los que yo creo que tenemos que bajarle un poco a esos discursos por lo menos cambiar un poco la expresión, va, es lo único que digo. Sí, total. Aunque mira, igual, digamos, con esto de llegar a casa, estar explotado, ¿verdad? Y solo querer ver un TikTok, o sea, en TikTok también hay cuentas interesantes, educativas, ¿verdad? Como hay una de, no me recuerdo exactamente el user, pero es como Historia GT o algo así, donde realmente no dan mayor opinión, sino que te cuentan, mira, así pasaron las cosas, ¿verdad? Tú, lo que nunca te contaron en primaria. Entonces, eso ya son pequeños pasos, ¿verdad? Y justamente volvemos a esto de que no hay líderes, que no hay quien diga, bueno, hay que hacer esto y así se van a solucionar las cosas. Lamentablemente, igual, no es que sea tan fácil, ¿verdad? No es que un plan de gobierno vaya a solucionar todo. Como dijo, justamente como dijo Yamate, ¿verdad? Yo no soy Harry Potter para solucionar todo, pero sí hay que empezar a ver, digamos, desde nosotros las juventudes que estamos empezando a activar en la sociedad, que hay que ir por pasos pequeños, por batallas que podemos ganar y dejar un poquito de lado nuestro ego, ¿verdad? De que, ay, sí, que porque aquel es marxista-leninista y yo soy seguidor de Trotsky, entonces no nos podemos llevar y ya, y no volvemos a hablar en nuestra vida y somos de diferentes movimientos. Como que no, o sea, puta, intenten ver un poco más allá de su ego y de ir haciendo alianzas que yo pues en las redes feministas en las que estoy, afortunadamente sí he visto como que este esfuerzo de hacer alianzas y de no perderlas y de no estarnos peleando con la gente solo porque sí, sino que, pues sí, ver las alianzas, ¿verdad? Entendemos que son problemas estructurales y que yo creo que mucha gente, o sea, la gente de antropología y sociología siempre se va a esa respuesta que es la correcta totalmente, ¿verdad? Como que sí, no, es que
como es el sistema capitalista, es el que nos está jodiendo a todos. Sí, es verdad, pero ¿qué vamos a hacer al respecto, verdad? O sea, no nos podemos quedar solo ahí. Entonces, lo que opinan en este aspecto es de que hay que ir poquito a poquito, ¿verdad? Entonces, impactando a nuestra casa, a nuestra comunidad, aunque suene un poco utópico y que da risa así de que, ay, que el mundo se mejora cuando te mejoras tú mismo, pero ahí sí que hay que ir poquito a poquito porque así es como ha evolucionado toda nuestra sociedad, ¿verdad? Todas las mejoras que se han dado no han sido por revoluciones mágicas que perduran para siempre, sino que han sido por justamente el cambio social que tú mencionabas, que las sociedades evolucionan y solo hay que ver que evolucionen para mejor y no para peor, ¿verdad? Pero como tú sos sociólogo, te dejo la última palabra en esto también. Yo estudio psicología, bro, nada que ver. Yo diría evolución para quién, porque al final es eso, ¿no? O sea, todo el cambio social siempre te trae esa pregunta. ¿El cambio para quién? Y en todas las luchas históricas, pues siempre se ha visto eso, ¿no? O sea, de que quien está luchando después se convierte en Goliat, ¿no? David siempre se va a convertir en un Goliat. Y es algo como que pasa históricamente y podría ser algo inherentemente humano, ¿verdad? Por las mismas condiciones de que siempre hemos tenido. Es por eso que yo siento que es bastante difícil. Para mí la reconstrucción empieza en uno mismo y tal vez es algo demasiado cliché, ¿no? El hecho donde uno, sí, la, los cambios comienzan en uno mismo, pero es muy cierto, porque nosotros mismos tenemos la capacidad de ser resilientes y adaptarnos. Y yo creo que muchos jóvenes hoy en día, pues con el nacimiento de Internet y ver tantas formas de vida, tantas formas de lo que es vivir como tal, creo yo que hay un cambio ahí. Cuesta mucho porque Internet todavía nos pone una máscara, ¿no? Para ser anónimos y es donde trae otro sinfín de problemas. Pero creo yo que hay mucho más análisis ahora teniendo el Internet. Y es la capacidad que tenemos nosotros los jóvenes de decir esto me gusta, esto no lo quiero, y ir cambiando. O sea, por ejemplo, los movimientos feministas creo yo que dan margen a que muchos hombres digan y se reconstruyan a sí mismos sobre qué es el machismo, ¿no? Por ejemplo, eh, llorar en una película muchas veces estaba mal visto, o por ejemplo el hecho de los sentimientos de un hombre. O sea, al final todos esos cambios empiezan en ti mismo, más que la sociedad influye en ti, ¿verdad? Poco a poco se va haciendo colectivo todo el pensamiento porque se vuelve algo cultural. Entonces, Cabal. estamos a bastantes años, pero creo yo que, o sea, nosotros, jóvenes, yo joven, entre comillas, porque ya no me considero tan joven, pero los que vienen atrás de mí yo sí los veo como que más motivados, tal vez apagados en el sentido de política, pero a nivel cultural veo que hay un cambio, de que no quieren aguantar cosas, por ejemplo, que te traten mal sentimentalmente, o por ejemplo, tener un trabajo en el cual no eres feliz. Creo yo que los jóvenes vienen con ese ímpetu de buscar lo que quieren y sentirse en paz. Era algo lo cual tal vez mis padres no tuvieron la oportunidad, porque nunca se lo repensaron ellos, porque la sociedad era diferente. Ahora tenemos esa Cabal. oportunidad. La verdad que sí, y para dar otro ejemplo, digamos, desde el punto de vista feminista igual, como que, bueno, ahora ver una sociedad totalmente libre de machismo y sexismo cuesta, porque estamos muy, muy, muy lejos, ¿verdad? Muchos años de distancia, pero justamente un ejemplo de que se puede iniciar desde uno mismo es, digamos, algo tan básico como que una persona allegada a ti te diga algún chiste machista, sexista, y tú no te rías. O sea, ese es un primer cambio que se mira tan mínimo y que obviamente con que tú hagas eso no va a cambiar toda la estructura patriarcal de la sociedad, pero es un cambio. Entonces ahí se empezó, ¿verdad? En donde empezaron nuestras precursoras, también en esos cambios pequeños y hemos avanzado gracias a esos cambios pequeños, ¿verdad? Entonces, qué lindo, qué inspiracional quedar con este mensaje de que pues sí, que empecemos con nosotros mismos, pero regresando un poco al tema principal de hoy, de las tantas consecuencias que han habido por las manifestaciones, pues justamente vale la pena reflexionar de qué vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros a nivel personal, al ver estas repercusiones, ¿verdad? ¿Será que nos va a dar miedo ir a protestar? ¿Será que nos vamos a informar mejor sobre las leyes y lo que podemos hacer legalmente y lo que no podemos hacer? Eh,
al menos yo sí, pero nuestro abogado nos puede ayudar con eso. Para nuestra siguiente manifestación, ¿qué nos recomendás, José? No ir, nos va a decir el magia. No, No ir. no vayan. Está pensándola. Te es el micrófono apagado, bro. Quedó. Perdón, pero si en serio me estoy preguntando qué hacer en la manifestación o qué no hacer. Esa es la pregunta. Sí, bueno, mira, yo investigué las leyes antes y yo creo que tú me ayudaste en eso porque íbamos a ir juntos el 28 justo. Y en todos los grupos y como las medio organizaciones improvisadas civiles que se hicieron durante esos días, se corrió mucho información sobre esto. Habría leyes de las penas que podrían haber si cargabas explosivos y cosas así, pero la verdad ya ni las recuerdo. Y viendo que a los compañeros, pues, los, los arrestaron por, o sea, dicen depredación de bienes, pero no fue exactamente por quemar el Congreso, sino por pintas No, en el Congreso. fueron las pintas, claro. Es que de Ajá, por sí las entonces, pintas es que en lugares, es que la clave es el lugar. Por ejemplo, depende del lugar, si vas al palacio, el Congreso, en este caso, lugares aledaños, o sea, yo lo único que voy es que van a encontrar la manera de poderte cargar con penas mayores. Por ejemplo, en este caso, lo que se está cuestionando bastante que la depredación no es lo mismo que realmente voy a ir a pintar una florecita ahí al Congreso. Es bastante cuestionable, la verdad, lo que le está pasando a la compañera. Y, y yo no lo metería en ese mismo. Yo creo que buscaron la manera de cargarle, en este caso, el delito y la pena más alta posible que le podían dar, que me parece bastante mal. Entonces, eh, pero de por sí no lo recomendaría, por más de que sea una expresión, una forma de expresión, lamentablemente hay delitos que se tienen que respetar y todo en ese caso. Lamentablemente ahí donde topa, ¿verdad? Donde topa la libertad de expresión y todo eso, con el derecho de manifestar con lo que son la ley penal, ¿verdad? Que siempre hay un tope ahí entre todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero, y la propiedad privada, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el rollo, ¿verdad? Que nosotros tenemos tal vez una idea de manifestar que ya está como bien mal vista, digamos, por al menos por nuestras leyes penales. Entonces, vuelvo a lo mismo, si estuviéramos en otro sistema, con otra constitución, probablemente podríamos tener eh, una mayor amplitud para poder expresarnos en contra del gobierno, de cualquier acto, ¿verdad? Entonces, pero no lo tenemos, entonces, o sea, yo recomendaría no hacerlo, simplemente, ¿verdad? Y ir a manifestar de la manera pacífica que se pueda, expresarte y si lo vas a hacer, que no te cachen. Entonces, y otra cosa que se recomendaría bastante es, si vamos a grabar, por favor, tener mucho cuidado con la cara de las personas, porque en este caso, algo de lo que se ha criticado bastante es que esos compañeros, si los agarraron, fue porque las propias cámaras, medios de comunicación, de alguna manera dieron la evidencia necesaria para poder agarrarlos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, tratar de ir bastante justo protegido en ese caso. como en un intento de comunicar la situación de lo que estaba pasando, lamentablemente sí grabaron todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Todas las marcas que Sí, se pueden reconocer de entonces una yo creo que persona. tienen que tener mucho cuidado en ese caso los medios de comunicación también. O sea, está bien comunicar. Y con esto me refiero a los medios de comunicación que tratan de estar más como del lado del pueblo, que al menos que eso es lo que tratan de decir. Entonces, ellos con más razón tienen que tener más cuidado de las cosas que publican. Si, por ejemplo, se mira la cara de un compañero que está haciendo algo o que no está haciendo nada, simplemente está ahí, si podemos, no sé, tratar de quitar esa imagen o algo, hacerlo, ¿verdad? Y pues de los compañeros que van a manifestar, pues tratar de ir lo más cubridos posible de la cara, ¿verdad? Es que es la única forma, porque si no lo van a usar en nuestra contra. Sí, total. Más, bueno, con la pandemia ayuda un poco la mascarilla, pero La mascarilla, igual, ¿verdad? ¿no? Sí. Julio, tú que estabas documentando, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para evitar dar las identificaciones, identidades de los compañeros? Es complicado porque muchas veces no lo pensás.
Porque incluso muchas veces estás, por ejemplo, con tu amigo a la par y, selfie, foto. O, Y tomarnos una sale gente foto aquí. atrás. Y sale gente atrás o sale uno con sus amigos y para más uno los etiqueta. Entonces también para los manifestantes también, va así como que si tomas fotos no etiquetes a nadie. Yo sí daría esa recomendación, más si sos un líder entre comillas, de diferentes movimientos, pues no hagan eso. O sea, siempre ve en grupo, para mí esa es la primera recomendación. Ve en grupo, lleva vinagre, lleva equipo de primeros auxilios, lleva suero, lleva directamente otra ropa. Yo tal vez diría así como cubrirse la cara es como darle el anonimato a alguien y el anonimato muchas veces no es bueno, muchas veces genera más caos de lo que es necesario, ¿verdad? Entonces diría, si tomas fotos, no etiquetes a nadie. Y si tomas fotos, intenta estar siempre alejado de los grupos donde estén muy expuestos o por ejemplo estén haciendo actos muy vandálicos, ¿verdad? O haciendo actos de violencia en contra de la policía. Intenta que no se les vea el rostro si les tomas una foto. Así se cubren ellos, pero también cubrís a todo el mundo en general, porque se, Sí, con... se suele realmente complicar mucho y al final, yo me acuerdo de esa noche de noviembre, la policía estaba tras quien estuviera solo. Daba igual si estabas comiéndote un tutaco afuera, un tuchuco afuera, que te iban a traer. Entonces al final Sí, siempre ve con un buen grupo. sí, Fuimos, mejor. sí, es que si vas cuatro, o sea, llegamos cuatro, nos vamos cuatro. Fin, Agarraditos de la manita. agarraditos No, de la hombre, mano. sí, la verdad que sí, porque, bueno, si vamos a manifestar, pues volvemos a esto, ¿verdad? De que hay que organizarnos. Si vamos a manifestar pacíficamente, igual hay que organizarnos, porque estamos viendo que la policía está actuando de manera desmedida contra personas que no estaban haciendo realmente nada también. Entonces, sí hay que organizarnos bastante. Yo creo que improvisamos algo así, le queríamos copiar un poco a Chile, pues Chile hace muy poco tiempo tuvo también su propio estallido social y se organizaron mucho de parte de la sociedad civil era de ver bloqueos y llamas todos los días en Santiago, ¿verdad? Y en diversas ciudades. Entonces yo creo que les tratamos de copiar un poco en eso al estilo Mad Max, a querer ir a quemar cosas así a lo loco, ¿verdad? Pero también hay que pensar qué queríamos lograr con eso, ¿verdad? Porque ahora solo se logró que criminalizaran a algunas personas, que hubiera más reaccionismo, que nos dividiéramos aún más, ¿verdad? Entonces, yo vi el 28 a mucha gente que iba preparada, como les digo, iba preparada para los vergazos. Yo también iba preparada para los vergazos, por si me caían vergazos a mí, dije, oh, hay que correr, ¿verdad? Pero porque la gente, o sea, la policía estaba dándole a todo mundo, justamente como mencionan, ¿verdad? Pero también hay que organizarnos como en ese tipo de cositas chiquitas de cuidado y de buscar grupo y de ser como comunidad. Y pues sí, ¿verdad? Ver hacia dónde van nuestras acciones, digamos, a qué voy yo a manifestar o cuál es el motivo de que yo quiera manifestar. En mi caso, el año pasado de ir fue el repudio al presupuesto y el repudio a todo el gobierno en general, ¿verdad? Y viendo ya la catástrofe que había sido el 21, que yo no me quedé mucho tiempo por lo mismo que mi abuelita voló y yo volé con ella. Pero sí, un bonito ejercicio que haga cada persona, o sea, ¿para qué estás yendo a manifestar? No sé si para ir cerrando, pues nos contestan esta pregunta, compañeros, y así ya nos despedimos. Si quieres voy yo y después va José. Pues yo creo que, bueno, en mi caso fue más siempre por ir a observar. O sea, es cierto, hay cosas que criticar, analizar y todo lo demás, pero para mí simplemente fue como el hecho de observar. Por ejemplo, es muy diferente el hecho de llegar a zona uno, manifestar, y los típicos plantones. Yo me recuerdo cuando empezaron las marchas del 2015, que salía todo el grupo universitario y se iba caminando toda la Bolívar y llegaban a zona uno. O sea, era un espectáculo la cantidad de personas que había y el hecho mismo de que te sentías parte de. A diferencia que cuando empezaron solo los plantones, mirabas un grupito por acá, otro grupito por allá y no era como tan... No me sentía parte de. Fue más o menos igual con lo de noviembre. Había mucho caos, había mucha incertidumbre sobre qué hacer, cómo hacerlo y más yo de que iba realmente a cargo
de otras personas, ¿verdad? Primer año de universidad y demás. Entonces era como que sentir esa responsabilidad de tener a alguien más de qué hacer. Que me lo hicieran a mí, que me pegaran, pues daba igual, soy yo. Pero que le peguen a alguien que va conmigo, eso ya representa más responsabilidad. Entonces es como más complicado el hecho de cómo enseñarle a alguien a defenderse, a ir siempre preparado. Y el hecho de que puedes ir a manifestar, sí, porque necesitas un motivo. Independientemente sea porque sabes de que el Estado está mal, o porque sabes de que necesitas un cambio, o simplemente necesitas ahí sacar todo lo que odias del Estado, ¿verdad? De levantarte temprano, de tener un mal trabajo, de aguantar condiciones de transporte pésimas, aguantar males o servicios pésimos, tanto públicos como privados. Entonces creo yo que siempre hay un motivo el cual nos lleva a ir a manifestar. Sí, motivos sobran. ¿Y tú, José, qué piensas? Motivos, uf. Pues a mí como el año pasado, lo primero que me motivó es querer ser parte de algo. Es que no he pasado parte de mi vida que yo no era parte de mayor cosa, era como, bueno, voy a la universidad, voy a trabajar, voy a hacer esto y ya, o sea, pero digo un momento en que me quedé un poco harto de ese tipo de situaciones, por lo cual dije, bueno, quiero ser parte de algo, quiero hacer algo, por eso participé con Marley, porque en ese caso también tenía la misma idea y también contigo, Lulu. Entonces, eh, yo creo que es importante, como mencionaba Julio, pues tomar las condiciones que nos tiene harto el país y tratar de irlo, sacarlo también, porque yo creo que es algo positivo, pero también tienen que ir de la mano de acciones. Como mencionaba, hay que unirnos, hay que buscar la manera de hablar, aunque sea antes de ir a manifestar, que yo creo que es otra cosa que pasó mucho, que había muchos grupitos, cada uno con distintas ideas, distintas cosas que hacer y todo, y no había una unión clara en algo. Entonces, yo creo que es importante la unión de la sociedad civil, buscar la manera de realizar acciones de verdad. Si queremos, porque muchos decían, asamblea, pero realmente queremos la asamblea, sabemos lo que conlleva la asamblea, qué vamos a hacer en la asamblea y todo ese tipo de cosas. Yo creo que son cosas que debemos empezar a trabajar, ¿verdad? Y para empezar que la manifestación vaya de la mano de las acciones. Entonces, y ojalá se pueda realizar más, ¿verdad? Más adelante, cuando haya otra Sí. manifestación, porque seguro va a haber, seguro que va a haber. Sí, Me recordé ahora de cuando dijiste lo de asamblea, me recuerdo que habían varios grupos y habían unos grupos de que empezaban a cantar el himno y estaba como que el grupo de universitarios, no, no, no canten esa cosa, que no sé qué, se ponían a pelear. Era bastante gracioso, o sea, ver cómo en cositas tan pequeñas la gente se dividía. Entonces uno decía, sí, bueno, o la sea, verdad. era curioso. Y es Sí, que uno diría ¿va? Justamente como, ay, seamos patrióticos y salvemos Guatemala y cantemos el himno, ¿verdad? Y otras personas, pues, que ya están un poco más estudiadas en el aspecto social, ¿verdad? Antropólogos, sociólogos, es como, no, no canten el himno, ¿verdad? O sea, por favor, no, es lo último que necesitamos. Pero ahí está lo curioso, ¿verdad? Yo creo que sería muy lindo ver y muy productivo también ver como grupos de conciencia en las manifestaciones donde se esté como informando, discutiendo, debatiendo sobre lo que está sucediendo y sobre por qué se está manifestando también, ¿verdad? En vez de solo ir a sostener el cartelito y qué bonito que dice, jaja, le toca mis huevos en la boca, jaja, qué gracioso, ¿verdad? O Pero que pongan ¿dónde está? música, o que pongan un concierto y pues bueno. Mira, eso me encanta, mae. Me encantan los conciertos gratis en las plazas, pero sí estaría muy bueno también como, sí, como grupos de conciencia donde realmente se pueda informar a las personas y que se vea, ¿verdad?, algún acto. Algunos grupos, yo sé que algunos grupos, o sea, lo sé, yo lo he visto, que algunos grupos que van a manifestar sí están haciendo algunas acciones, aunque sean pequeñas, y pues igual hay que apoyarlos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las personas que fueron a manifestar eran personas individuales, sueltas por ahí, ¿verdad? No había muchos grupos, entonces también hay que ver, ¿verdad? No es que todas las personas que van a manifestar tienen que ser a huevo parte de un grupo, ¿verdad? Pero sí explorar la política, porque por mucho que vayamos a las manifestaciones, seguimos siendo muy apolíticos y seguimos sin entender muchos conceptos básicos de política, ¿verdad? Que está pisado con nuestra educación también, ¿verdad? Pero
Es que la cosa también, la política se ve como que solo este punto de, hay que votar y el presidente y el Congreso. Se tiene esa idea de la política cuando va más allá, ¿verdad? Por ejemplo, a ti que te gusta de que en las plazas haya música, esa es una forma de ejercer política, porque la política, recordemos que es poder. Entonces, al final, las líricas que se cantan en la plaza va directamente a eso, denuncia social, cambio de las situaciones, el análisis de diferentes situaciones que pasan el día a día. Al final ese tipo de canciones son las que normalmente se presentan en la plaza, ¿no? Que al final a algunos se le puede quedar y poco a poco la va repensando. De igual forma, las manifestaciones del arte o distintas manifestaciones de movimientos artísticos también es otra forma. Pero, por ejemplo, si yo no soy pintor o no soy cantante, aliarme a ese tipo de grupos para incidir va a ser muy difícil. Al final, integrar todos estos movimientos y formas de manifestación, yo creo que sería la palabra correcta. Las formas de manifestarnos son diferentes para todos, porque el significado es diferente. Entonces creo yo que una manifestación pacífica, unificarla es difícil por eso. ¿Cómo unificas al que pinta, con el que canta, con el que es académico, que nada que ver con ellos? ¿Cómo, y para más, cómo unificas al académico con el activista? Que son dos conceptos diferentes. Yo me acuerdo a un gran catedrático que tuvo en la universidad y me quedó muy claro lo que él me dijo una vez. Porque él una vez en su clase, se llama el doctor Luis Fernando Mac, él venía y decía en clase, nosotros como corriente científica tenemos dos opciones a mercado laboral. O sos académico o sos realmente un activista. Pero no puedes ser ambas. Entonces tenés que tomar la elección. ¿Quieres ser un académico o quieres ser un activista? Y al final eso te trae pros y contras en ambas vías. Porque al final un académico no puede realmente venir y decir las cosas claras. Porque al final mucha sociedad no le va a entender nada de lo que está diciendo. A diferencia de un activista que tiene un poco más la empatía para hablar las cosas y que la población en general lo entienda. Y hacer ese clic. Pero al final, como que ninguno de los dos se fusionan en uno mismo. Y es por eso que siempre hay como rivalidades, ¿no? Porque al final los académicos necesitan generar núcleos de pensamiento y estos deberían ser pasados a todos estos activistas para que se promuevan distintos pensamientos de cambio, ¿no? Creo yo que es ahí donde podría estar realmente el cambio verdadero. Queremos cambiar las cosas, pues los académicos a pensar, a analizar y a proponer y se traslada a los activistas que son los que tienen realmente la empatía para jalar grupos y masas grandes. Qué interesante. Yo quería hacer las dos. Troste. Lo siento, Lulo. Lo siento, ya muy tarde ya. Tienes que decidirte, Lulo. Adiós. Tienes que tomar la decisión exactamente. Ay, ya ahorita. Y ahorita. Tienes 5 minutos para tomarla. No, eso creo yo que uno poco a poco se va viendo. O sea, yo no me considero un activista porque soy malísimo. Y tampoco me considero yo me considero nadie. porque, Nadie. porque como académico también soy malísimo. Soy mal académico. O sea, me considero como, no Ah, sé. Podría entrar más como en activista. Pero, sin embargo, no estoy ejerciendo nada. Por ejemplo, yo podría estar hablando de derechos digitales o cosas así directamente en mi Facebook o en TikTok o lo que sea, pero no lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces siempre hay algo que puede detener a alguien Hasta que el puede. día de hoy que estás Ah, empezando a sí, hacerlo, porque ya porque ya lo exactamente. estás haciendo ya ahora que Bueno, ya sos parte de entonces Sinergia, entonces vamos a ahorita ya hacer algo, vamos a empieza. sacar clips y los vamos a publicar en TikTok. Así me vuelvo un TikTokero y me empiezo a bailar. TikToker. queremos. Denle like al video, o bueno, no sé si vamos a subir a Facebook. Denle like a la publicación si quieren que tengamos TikTok. Y si no, TikTok. qué Vamos a mal, salir porque bueno, bailando. Vamos a salir bailando. vas a seguir Sí, bailando el todo. de. Ya está, me lo prendí. Ah, la gran. Para A que la gana. No. Bueno, si entonces quieren, Lulu será daos la una encargada de mierda y va a TikTok. sacar así. Sí, a mí los Julio va a TikTok, bailar. olvídate, a puras penas me aprendo lo que tengo que decir en una presentación, ya vas que me aprendo un TikTok. Te vamos a enseñar el baile. Me da corto ahí en el cerebro a medio TikTok, que no me acuerdo de los pasos. Entonces van a ver fallar a Interesante. Julio en el TikTok. Van a ver Pero fallar, van a ver Claro. un TikTok. van a ver bloopers.
Cabal, más Wow. divertidos. Más contenido. Más contenido. Más Esa es la idea. contenido. Bueno, entonces creo que por el día de hoy vamos a dejarlo ahí. Yo creo que nos dio para mucho más todavía de platicar, pero pues el tiempo es corto, el tiempo en televisión es bastante corto. Entonces, fue un gusto platicar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado este episodio de Sinergia. Y pues vendrán muchísimos más con temas muy interesantes también. Entonces nos despedimos por el día de hoy. Pasen feliz noche y sigan al tanto de las páginas de Sinergia, compartan con sus amigos, síganos en Instagram, en Facebook y en YouTube, denle like, suscríbanse, Denme y sigan dinero. a TikTok Y sigan el TikTok. sigan a TikTok, muy pronto OnlyFans, todo lo que ustedes nos piden va a Muy haber, no se pronto Twitch preocupen, para que puedan dar donaciones, por favor. Twitch, ajá, exacto, por Va a favor, haber un denos poco de bits, todo. va a haber de todo. Bueno, entonces Ay, hay ahí Twitch, pero es ya el hay. canal de Julio. Próximamente, hablando de videojuegos y criticándolos a nivel político social. O hablando de Claro, o jugando Porque Minecraft mientras hablamos de política. Ajá. O, y mientras hablamos de comunismo en o Minecraft. directamente hablando de una película que puede hablarse con la política actual. Eso puede ser bastante interesante. Puede ser también. Entonces, ustedes díganos qué les parece si les gusta. Uh-huh. Se viene. Se viene lo que ustedes quieran. Está Se bueno, vienen pues cosas. entonces cortamos el día de hoy. Ya tenemos que ir a descansar. Pasen una feliz noche y cortamos el audio. Recording stopped.